simplemente porque tenemos la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos fe en lo que Él ha hecho en nosotros y vamos a seguir hablando de la fe. Y hoy nos toca ver acerca de la fe de los hijos de Israel. Hace 15 días, si mal no recuerdo, vimos acerca de la fe. Vamos a ver acerca de la fe del pueblo de Israel o de los hijos de Israel. Y para esto es el verso 30 del capítulo 11. Y dice que por la fe, perdón, de Hebreos 11:30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y vamos a ver pues, vamos a hablar principalmente acerca de este personaje en el libro de Josué, que fue el líder, fue el que lideró la batalla de Jericó y toda la conquista, ¿verdad? Que podemos ver de los pueblos aquellos por medio de Josué. Y vamos a ver primeramente a leer un poquito ahí en el capítulo 1 de Josué, Josué 1, y, y en el verso 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, tierra de la cual juré a sus padres que la daré a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Bueno, vamos a ver acerca de la fe. Nos habla que por la fe cayeron los muros de Jericó. Y, y si usted lee, pues estos muros para nuestros días representan para nosotros luchas, batallas, representan proyectos que tenemos de vida, propósitos de vida, metas de vida y que a lo mejor se nos hacen difíciles de lograr. Nosotros veíamos la vez anterior acerca de la fe, cómo Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Dice, porque tenía la mirada puesta en lo eterno, en el galardón, en lo que tiene que ver con la eternidad. Porque esto que estamos viviendo nosotros es una breve, la vida es breve. Hace 8 días lo veíamos también, la vida es un suspiro. O sea, cuando menos te acuerdas tienes 15 años, 30, 40, 55 y cuando menos acuerdas ya llegaste a 80, ¿verdad?
Entonces la vida es un suspiro. Y aquí eh, nosotros tenemos proyectos que Dios nos manda incluso a conquistar también, igual que a Josué. Acuérdate que todo lo del Antiguo Testamento era una sombra o es una figura de lo que nosotros tenemos que ver de ahorita o se tiene que hacer, pero de diferente manera o en diferentes circunstancias. Pero nosotros también tenemos que conquistar tierras, tenemos que conquistar corazones y por eso también tenemos que librar batallas. Tenemos que conquistar Jericó, tenemos que conquistar esas tierras de Jai y todas las tierras que Dios nos manda a conquistar, que tiene que ver con conquistar al ser humano, hablándole el evangelio y rescatándolos, ¿verdad? Del pecado, rescatándolos del infierno, porque a veces viven un infierno aquí, pero lo peor es que si no se arrepienten, viven un infierno en la eternidad. Hay consecuencias aquí en la tierra que ya tiene que ver con un infierno. Pero aparte de todo, imagínate, vivir un infierno aquí, problemas, dolor, y aparte irte por toda una eternidad, millones de años para, o sea, que nunca se acaba, en un lago de fuego de azufre, porque eso no lo habla, ¿no? Eso nos dice la escritura, no la inventamos nosotros. Entonces vamos a ver hoy acerca de los hijos de Israel, liderados por José, cómo creyeron en el poder de Dios y por lo tanto hicieron conforme a la orden de Dios para conquistar la tierra prometida. En este caso que vamos a ver, pues vamos a ver lo que dice Hebreos, la batalla de Jericó o la conquista de Jericó o cómo cayeron los muros de Jericó. Ahora, fíjate, aquí nos habla de una estrategia que Dios le da a Josué. Si tú fueras un soldado, ¿qué harías? Si tú dijeras, híjole, es que el comandante nos está dando como que una orden. Tenemos que ir a conquistar una ciudad fortificada que tiene de grosor 2 metros de ancho y que tiene aparte pues cerca de entre 7 metros de altura. Además pues tiene unos soldados ahí adentro. ¿Cómo le harías? O sea, pensamos un poquito y bueno, en aquel tiempo no habla que, al menos la Biblia no nos dice que, no, pues que los guerreros utilizaban explosivos, que estudiaban o demoliciones, así como las estrategias que vemos en las películas, ¿no? De que llegan, aunque no ha cambiado en mucho, ¿verdad? Josué, antes de ir a conquistar la tierra de Jericó o la ciudad de Jericó, primero envía unos espías. ¿Se acuerdan que ahí lo recibe una ramera en el muro de Jericó? Bueno, es lo mismo. Si usted ve las películas, primero como que mandan a un espía, ¿no? Y luego acá como que en una montañita está un francotirador así con un camuflaje que nadie lo alcanza a detectar, ¿no? Y está cuidándolos a ellos. Luego hay otros que entran y le ponen un explosivo cuando quieren entrar a un lugar o derribar un muro y todo eso, le ponen TNT, dinamita y todo le ponen ahí. Y entonces ya vemos que entra la infantería y luego entra la caballería o a caballo y luego los aviones bajan a los paracaidistas y llegan a conquistar una tierra, ¿verdad? Entonces, eso lo podemos ver en una película, pero lo curioso, y digo lo curioso, porque todos los seres humanos cuando tenemos un problema, primero utilizamos la fuerza bruta, o sea, quiere decir, primero eh, estamos enfermos y primero vamos al médico, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero o tenemos cualquier otro tipo de problema económico y estamos con el dolor y cómo le voy a hacer y nos esforzamos a trabajar y sí lo debemos de hacer, es una parte, pero ante todo tenemos que hacer la labor espiritual, por llamarle así.
La labor espiritual que te corresponde a ti, me corresponde a mí de decir, Dios, me duele aquí. O Dios, tengo esta necesidad económica. O tengo este problema en el trabajo. Y a veces lo que hacemos cuando tenemos un problema en el trabajo, lo primero es que nos peleamos con el jefe, con los demás empleados, y primero nos peleamos incluso hasta las manos o de habladas. Utilizamos todo lo que tiene que ver con la humanidad. ¿Sí me explico? Y ya cuando estamos en el problema, entonces llegamos y, Dios, ayúdame, porque no puedo salir de esto. Sin embargo, ninguna de las dos cosas están descartada. Por ejemplo, tienes una necesidad económica, tienes que orar, pero también tienes que ir a salir a buscar trabajo. ¿Sí me explico? Tienes una necesidad de salud, tienes que orar, pero también tienes que ir al médico. Y aquí a mí me enseña algo y lo vamos a ver. ¿Qué estrategia utilizaría usted, verdad? Por ejemplo, yo digo, híjole, si yo estuviera en una cárcel, lo pensaba y ahorita ya no. Si yo estuviera en una cárcel, empezaba con una corcholatita a rascarle ahí, hacer un hoyito y luego íbase hasta crecer un hoyote si me hubieran dado, ¿no? La estrategia humana, ¿no? ¿Qué haría? Pero aquí les da una misión, pero Dios le dice a Josué qué es lo que tiene que hacer y lo acabamos de leer, le da la estrategia. Le dice solamente, la palabra solamente en griego, en arameo, en griego y en español y en latín es solamente. Significa lo mismo, quiere decir no hagas otra cosa. Yo te voy a decir cómo, o sea, le dice Dios a Josué, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora, no es que yo soy valiente, yo traigo una espada, ¿no? No, pues yo me acuerdo que en una ocasión allá en la universidad, en abajo del dormitorio, un cuate tenía un cuchillote así y me decía, hermano, es que del tamaño del cuchillo es el miedo. Entonces, el esfuerzo nada tiene que ver con la capacidad física que tengas o de que tengas que agarrar un machete, aunque más adelante vamos a ver que sí tomaron espada. Pero él está diciendo, primeramente, en primer lugar, antes de que vayas a combatir con espada, porque sí tomaron espada, primeramente, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a la ley. Tú puedes decir, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Imagínate que ahorita a un soldado le digan, oye, tenemos que ir a pelear, tenemos que conquistar otro país, pero lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos y pedirle a Dios. Y lo primero que tienes que hacer es obedecer la Biblia para que te vaya bien. Y esto dices tú, cuando no conoces de Cristo, incluso puedes decir, este comandante está loco, ¿por qué me está diciendo que si nosotros vamos a ir a conquistar un país, vamos a pelear contra otro país, queremos conquistarlo, queremos quitarle sus tierras, sus ganados, el oro, la plata y todo lo que tienen ahí, pero dice que tenemos que obedecer la Biblia? Sería una incongruencia, ¿no? Y la verdad todos les dirían, ese comandante está loco, ese líder que nos pusieron está loco. ¿Qué tiene que ver el ir a luchar, a conquistar una tierra con que leas la Biblia? Pero para nosotros los cristianos sí tiene algo muy importante, ¿verdad? Entonces le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Cuida de hacer conforme a toda la ley. Y toda la ley es toda la ley. Cuando te dice toda, en arameo, en griego, en inglés, todo es todo, toda la ley.
Ahora, nosotros tenemos la gran bendición de que lo que nosotros no pudimos hacer en la ley, Cristo lo hace por nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús a nosotros nos ayuda, pero ya Él es el que funciona, el que se mueve en nuestra vida. Dice, para que hagas todo conforme a la ley. Jesús dice, yo no vine a quitarles la ley, yo vine a trabajar por ti, yo vine a cumplir la ley por ti, yo vine a hacer las cosas por ti. Pero ¿qué es lo que necesitas? Esfuérzate y sé valiente para abrirme la puerta de tu corazón, para obedecerme. Ahora, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer. Y la palabra hacer no es leer. La palabra hacer no solamente es conocimiento. Acuérdate, la palabra hacer en griego, en arameo, en latín es lo mismo, hacer. No, no, no solamente leerla, es hacer, y el hacer no tiene que ver otra cosa más que actividad, un trabajo, una aplicación práctica tiene que ver con esto. No tiene nada más que ver con que me aprenda la Biblia de memoria y me pare enfrente de un grupo de personas y les diga, gloria a Dios, aleluya, ya me sé Juan 3:16 y memoricé Mateo 5, 6 y 7. Sí, ya te la sabes, pero ahora empieza a obedecerla, empieza a guardar la palabra, empieza a ponerla por obra. Y luego dice, no te apartes de la palabra. O sea, que nada te haga que te apartes de la palabra. Nosotros vemos que va a haber guerra, una guerra espiritual, que a muchas de las ocasiones van a tener, va a llevarte a cierto dolor, te va a llevar a cierto problema. ¿Y qué es lo que haces? Te apartas de la congregación, te apartas de Jesús y te apartas de la palabra. Y acuérdate, te dice, no te apartes de la palabra. Y apartarse de la palabra es apartarse lo mismo en arameo, en griego y en latín, es lo mismo, no te apartes. Es una orden de Jesús. No te apartes aun cuando tengas una infinidad de problemas. Mira, lo último que debemos de hacer es apartarnos de Jesús. Jesús no hace las cosas por hacerlas, acuérdate. En todo hay un propósito, aún en el dolor, y lo veíamos en el discipulado, ¿no? El dolor es un instrumento que Dios utiliza. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Él. El dolor lo utiliza para conquistar a otras personas, los problemas, todo lo utiliza Dios. Él no permite tu dolor porque se le antojó y porque diga es que quiero que sufra, quiero que llore. Dios no es ningún tirano. Dios no es alguien como el ser humano de que dice, para que sufra la canalla. Ah, caray, salió una canción, ¿verdad? Para que sufra la canalla. No, 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 Dios no es así. Dios se duele incluso junto contigo, ¿no? Es como cuando uno corrige a los hijos, ¿no? Y yo en las madres lo que dicen, ay, hijo, me duele más que a ti, hijo. O más, a mí me duele más, hijo. ¿Va, Laura? Cuando les diste vara, te dolía a ti más, ¿verdad? A Cristo le duele, Él no quiere que tú sufras. Cuando lo hace es porque hay un propósito de vida. Hay algo que nos quiere enseñar. Luego dice, meditar en los mandamientos. Meditar no es lo mismo que leer. Meditar consiste en hacer reflexiones, pensar y repetir qué es lo que te dice, incluso hasta buscar significados. Y otra vez, meditar en griego es lo mismo que en arameo y que todo en latín. Medita en la palabra de Dios. Y tú dices, pero ¿qué tiene que ver esto con la batalla? Entonces, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a la ley. No te apartes de la palabra y medita en la palabra.
Fíjate, yo digo, a veces es tan sencillo hacer las cosas con Dios que es tan sencillo que nosotros a veces lo complicamos, porque dicen que para que crezca el músculo, a veces tienes que hacer mucho ejercicio y tiene que haber dolor. Y a veces traemos que para poder alcanzar algo de parte de Dios, tienes que hacer mucho esfuerzo, tenemos que hacer muchas obras. Y si haces muchas obras, tienen que ver con un resultado de cómo estás viviendo tu intimidad con Cristo, en meditar la palabra, en no apartarse de la palabra y obedecer la palabra. Es obedecer, permanecer en la palabra y meditar en la palabra, en los mandamientos de Cristo. A veces es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, no a veces, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, Josué, en el capítulo 6 de Josué, Josué 6, del 1 al 5, dice, ahora Jericó estaba cerrada, pero bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fíjate, todo esto que te platico y lo que acabamos de leer tiene que ver con situaciones que estés viviendo. Lo repito nuevamente. O sea, dices tú, qué rareza, ¿no? A lo mejor si yo hubiera sido soldado en ese tiempo, hubiera dicho, ¿cómo? A lo mejor algunos de ellos obedecieron a Josué porque era el líder y no les quedaba otra cosa. Pero era una locura. Era una locura como él le estaba diciendo. Pero ¿en qué consiste esto para nosotros ahorita en la vida? Todo lo que Dios le manda a Josué que haga y dice, yo te lo voy a entregar en tus manos, pero vas a rodear la ciudad 6 días. Obvio, tiene que ver con la obediencia, pero tiene que ver con la adoración y tiene que ver también con la oración. Las dos cosas. Las dos cosas que nosotros tenemos que hacer en cualquier circunstancia de nuestra vida. ¿Cuán grande puede ser tu muro de problemas que no pueda ser derribado por Dios? Y estoy hablando de cualquier tipo de problemas. ¿Qué tan grueso puede ser este muro que no pueda ser derribado por medio de la adoración a Dios y por medio de la alabanza a Dios y por medio de la oración de las peticiones a Dios? Si aquí físicamente estaba un muro, ellos sentían mucha seguridad, dice, nadie salía, nadie entraba, pues estaban hasta cierto punto atemorizados ellos porque sabían que Dios estaba con el pueblo de Israel. Pero para nosotros, ¿qué es lo que ves ahorita? Y mire, le voy a hablar no solamente de problemas físicos o de problemas de enfermedad o de problemas económicos, sino hay problemas o hay pecados o hay situaciones que no nos damos cuenta que existen en nuestra vida. Hay situaciones que no nos damos cuenta, pecados
la verdad Dios me puso a estudiar ahí situaciones que me lo fue enseñando a través de estar estudiando ahí, que digo, oye, a veces hay cosas que pecamos, por ejemplo, una vez me di cuenta, hace muchos años ya, creo que como 3, 4, que Doña Chica, la mamá de Jonel, me dio una lección, o nos dio una lección, o no a nosotros, pero habló de una lección que dijo, pues el aguacate está caro, pero yo de todos modos lo compro. Y entonces yo entendí algo, que a veces vas a un restaurante, gastas 1,000 pesos de una comida con tus hijos, con tu familia, y a veces no compras algo en la frutería porque cuesta 100 pesos el kilo. Y palabras más o palabras menos, Dios me enseñó que en ocasiones nosotros colamos al mosquito y nos tragamos al camello. ¿Sí me explico? Jesús reprendía esto y le decía, ustedes son unos hipócritas, porque coláis al mosquito, pero se comen el camello. A veces el ser humano cae en situaciones de pecado que te pueden decir, ay, es que me fui de vacaciones a X lugar, ¿no? Y te gastaste 100,000 pesos, pero se te hace caro gastar en una comida o en unos zapatos. Eso es pecado. Es pecado la incongruencia, es pecado la hipocresía. Entonces, eso y más que Dios me empieza a bombardear así de cosas que no las tomamos en cuenta, pero que las tenemos que analizar en nuestra vida y decir, oye, qué loco estoy, qué loco estoy, porque voy allá, es más, a cualquier restaurante que vayas, te gastas mínimo, si vas tú solo, mínimo 100 pesos, que en las picaditas y en el café y ahí ya te lo gastaste. Y a veces, ay, no está bien caro el jitomate. Vamos allá a otras donde casi te lo regalen y te lo dan todo podrido ahí, todo aguado, pero vas ahí porque te lo dan más barato, ¿no? Y todavía le dices, oiga, ¿me le puede hacer una rebajita? No, así lo hacen. Bueno, pero fíjate, yo les digo, yo aprendí eso acerca de Doña Chica, que dijo, yo de todos modos lo compro. Y entendí, pues sí, cómpralo, es comida. Ahora, la salud. Nos estamos a veces muriendo. Ay, yo le digo, ya le cambié el asiático, le digo, la oriental me trae loco. Y a veces para irte a inyectar, ay, qué flojera irme a inyectar, ¿no? Me está doliendo. Y es un piquetito de unos segunditos ahí que ya cuando acuerdas, andas corriendo como niño ahí. Pero no, es que son 50 pesos. Me sirven para echarle 2 litros de gasolina al carro, ¿no? O me sirven para cambiarle esto. Por favor, le estás dando dinero a los fierros, al pellejo del carro y tú no te quieres curar. Esos muros que a veces le ponemos más atención a, no, es que no puedo ir a comer, no puedo comprar la medicina porque ya tengo que pintar la casa. Y te gastas un montón en pintar la casa, pero ahí andas chueco. Eso también es pecado, ¿eh? El cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Lo debemos de cuidar. Entonces, yo no sé cuál sea tu muro, no sé qué es lo que estás pasando, pero sí conozco los míos. Y a mí Dios me da unos chicotazos y unos frenones o unos acelerones, pero sí, Dios te habla. Bueno, Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo,
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero yo digo, ¿por qué nos habla tanto ejemplo, todo el ejemplo de que no es la espada, no es con ejército, que finalmente se emplean? Ahí vamos a ver en la batalla de la conquista de Jericó que sí Dios empleó la espada y sí les da órdenes, pero aún Dios dice que Él va a ir delante de ti, peleando por ti, dándote la fuerza, dándote la energía, dándote cómo lo debes de hacer, dándote la guianza por medio del Espíritu Santo, cómo lo debes de hacer. Y en 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El muro de Jericó estamos hablando, pero ahora, ¿qué fortaleza tienes tú ahí? No sé, a lo mejor ni se me ocurre nada. A mí se me ocurrió ahorita el ejemplo o me acordé del ejemplo que dio doña Chica, ¿no? Pero, ¿qué hay en tu corazón que estés luchando situación y que no la puedes derribar y que a lo mejor ya te acostumbraste a ese dolor, ya te acostumbraste a esa angustia, ya te acostumbraste a una manera de vivir, pero que estás queriendo luchar en tus propias fuerzas y que en tus propias fuerzas no lo vas a poder luchar si no lo pones en las manos de Dios? Y cuando hablo de tus propias fuerzas, es cuando no tomamos a Dios en cuenta, porque debemos de tomarle en cuenta, debemos de pedirle en oración, debemos de ser obedientes, pero a la vez decir, a ver, ¿qué puedo hacer aquí en la tierra? ¿Qué es lo que debo de hacer yo? ¿Y por qué nos dice para la destrucción de fortalezas al igual que el muro de Jericó? Porque mira, todas las guerras, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? De acá, de nosotros. Del egoísmo, vienen del ego, de los sentimientos, de las emociones. O sea, por eso dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Todas las guerras que hay a nivel mundial, hasta alguien dice, es por hombres que se odian y mandan a pelear soldados que no se están odiando. Es por hombres que se odian, que el odio los está dominando, el deseo de poder, el deseo de venganza, el deseo de conquistar tierras, y nada más es un deseo. Y aunque ya están viejitos los gobernantes y saben que se van a morir, no se van a llevar nada, pero siguen luchando por dejar un legado de poder. Siguen y siguen y siguen peleando por tierras, por conquistar, y siguen matando hombres y siguen haciendo un montón de cosas por esto. Por eso aquí en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esa lucha espiritual que no la vemos, mire, los demonios y todas las potestades, nosotros no las vemos, pero sí podemos ser oprimidas por ellos. Podemos ser oprimidos por todas esas potestades que finalmente pueden incluso hasta estar detrás de gobernantes o de ciertas personas con poder. Y utilizan que los deseos del ser humano. ¿Cuáles son los deseos? Los deseos es estar bien, pero los deseos a veces se extralimitan cuando tienes deseo de poder más allá, de tener más dinero, de ser mejor que otra persona, la envidia, porque de dentro del corazón de los hombres salen
las maldades, salen los malos pensamientos, las envidias, los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, la lascivia, la impureza sexual. Todo esto sale de acá. Por eso la Biblia nos dice, es que la lucha no es carnal, no es con carne y sangre, sino contra todos estos principados. Y estos que llegan y nos tientan, pues. Y a veces que no nos tientan ellos, pero es lo que traemos nosotros en el corazón, la concupiscencia, los deseos desenfrenados, y no solamente de sexuales, deseos desenfrenados de poder. La Biblia nos habla incluso de vanidades ilusorias, o sea que te estás haciendo ilusiones, codiciando tantas cosas, y eso es lo que nos lleva a pecar. Ahora, en Josué 6:20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. A veces se te facilitan las cosas en algún área de tu vida, pero ¿sabes por qué? Porque estás gritándole a Dios, porque estás adorando a Dios, porque estás glorificando a Dios, meditando en su palabra, porque estás adorando a Dios, porque estás obedeciendo la palabra y oras y dices tú, ¿por qué se me abrió esta puerta? Para un trabajo, para cualquier otra cosa, pero ¿por qué se abrió? Porque estuviste gritándole a Dios. A eso se debe, estuviste en oración con Dios. Dice, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Fíjate, Dios les ayudó en todo. Les dio la fuerza en sus manos, pero también les mostró en este sentido que ellos tenían que tener una labor, tenían que tener un trabajo, pero que ese trabajo dependía total y absolutamente de Dios. Que si vas al médico para curarte, ten presente que el médico le dio la sabiduría a la doctora Eva, al doctor Raúl y a los doctores, Raúl, digo, al doctor Julio, y a todos, bueno, también a Raúl, ¿verdad? A todos los, Dios les da esa sabiduría. Él los enseñó, pero son las dos cosas. Aquí les dice, ustedes, yo les voy a abrir la puerta. Primero, van a rodearla 7 veces, van a gritar, van a tocar los cuernos, pero en ese momento van a caer los muros. Cuando caigan los muros, entonces sí, la lucha cuerpo a cuerpo, con sus espadas. Ahora, nosotros realmente no tenemos que pelear con ninguna persona con espada física. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios que es la espada. Esta es la espada que como lo hizo Jesucristo en el desierto, cuando fue tentado por el diablo, que el diablo vino y cuando Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús no dijo, ay, pues ahorita le voy a hablar a mi padre que descienda fuego del sol, no, del cielo, con la palabra. Nosotros la espada que tenemos es la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Entonces él lo que hizo, con la palabra se defendió. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez vino el diablo y lo llevó al pináculo del templo, lo subió hasta arriba y le dijo, échate hacia abajo al precipicio, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no te tropieces, para que no tropiece tu pie en piedra. Y él volvió a decir, no tentarás al Señor tu Dios. Hay veces que lo tentamos, como que lo desafiamos a Dios, a ver si no necesitas de desafiarlo.
No necesitas de desafiar, créele a Dios de lo que te está diciendo. Un día un amigo me mandó así, a ver, aquí está una serpiente. Le voy a poner el dedo. Dice que si me mordieren serpientes no me harán. No lo hagas porque te vas a morir. Y si bebiere cosa mortífera tampoco me hará daño. No lo hagas porque te vas a morir. No tentarás al Señor tu Dios. Ay, es que a nosotros nos decían cuando estaban enfermas nuestras hijas, ¿no? En un lugar, ay, es que no tienen fe, que Dios las va a curar. Están enfermas, con tos, con todo, y querían que las sacáramos en el norte y así. No, no van a venir, ay, hombres de poca fe y que, pues sí, pero no vamos a tentar a Dios. Me voy a meter a un lugar donde hay todos con COVID y tos y tos. No, 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 es que Dios, y si me lo dice, sí, sí, Él lo dice, pero yo no lo voy a tentar. No tentarás al Señor tu Dios. Y dice, y el muro se derrumbó, el pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes y las vacas y los asnos. O sea, tuvieron que trabajar. Y Gerardo pudo llevar la provisión a su hogar porque Dios estaba con él, ¿verdad? Pero Gerardo tuvo que trabajar, agarró la pala, se puso a trabajar, agarró la escoba, se puso a barrer y le dieron un sueldo. Pero Dios le abrió la puerta en un trabajo. Mira, la gran bendición de Dios, yo digo, el trabajo de Cristo utiliza personas. Ha habido personas que tienen meses queriendo entrar a un trabajo y no pueden. Sin embargo, Dios utiliza personas en las que puedan entrar a trabajar a algún lugar. Entonces, todo tiene que ver con nosotros, todo tiene que ver con lo espiritual y todo tiene que ver también con ser obediente a lo que Dios te dice. Si tú lees la escritura, Dios utilizó a los profetas, utilizó a maestros de la palabra de Dios para hacer milagros, para hacer muchas cosas y a veces siempre o regularmente les decías algo, ve, sumérgete en tal lugar y ahí vas a recibir la sanidad. O Jesús hacía algo y les echaba lodo en los ojos, o sea, hacía cosas y nos enseña que nosotros debemos de poner, o Dios nos pone que hagamos algo también para obtener para nuestra necesidad. Y aquí en este caso, Dios les enseñó a ellos. Ya el trabajo de darle vueltas ya era un trabajo, tenían que caminar. El trabajo de adoración a Dios con los instrumentos que llevaban. Y el grito de guerra y los muros caen. Pero entonces sí tuvieron que entrar a pelear con la espada. Y nosotros tenemos una espada que tenemos que pelear. A veces la mayor pelea que tienes es contigo mismo. Esa es la mayor de las peleas, la mejor de la peor de las batallas. Pero esto, si nos empezamos a alimentar de la palabra de Dios, estamos derribando nuestros propios argumentos, nuestras propias justificaciones, que de aquí salen ¿por qué no? No, pues es que está lloviendo, nadie me da trabajo, y cualquier cosa, nuestras propias justificaciones. De aquí vienen. El león está afuera, tengo miedo. Y la verdad, siempre lo mejor que podemos hacer es utilizar la palabra de Dios, meditar día y noche en esto. Y esto va a ir transformando nuestro corazón. Cuando nos transforma el corazón, fíjate, hasta te pone cierto entusiasmo para hacer las cosas. Sales a trabajar con una energía, con un gusto y dices, échenme al león, yo lo voy a derribar, ¿no? Pero cuando no te metes con Dios, yo no sé si te ha pasado, sales como que todo como tímido.
¿verdad? Sales como con miedo, con inseguridad. Por eso es importante, y esto pues es la aplicación práctica, lo que le dijo Dios a Josué: estudia la palabra, medítala, obedécela y salte a pelear con el mundo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque es una gran bendición que nos hayas dado la vida eterna, que nos hayas dado propósito, Señor. Y sabemos, Dios, que nada podemos lograr sin ti. Tú nos lo has dicho ahí en Juan 15, que sin ti nada podemos hacer, Padre. Y por eso queremos humillarnos ante ti, no solamente hoy, Padre, sino toda la semana, para que nosotros podamos ser obedientes, agradarte con todo lo que hacemos y que pueda haber ese fruto en nuestra vida, Señor, que podamos siempre adoptar el carácter de Cristo cada día, el carácter de ti, Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.